Muy bien, bienvenidos a este pequeño videíto. A lo largo de este pequeño videíto vamos a ver cómo es que nosotros podemos utilizar data tables dentro de Angular, utilizando componentes de Angular. Si bien es cierto, nosotros lo que vamos a hacer es integrar pues prácticamente lo que es el plugin de data table de jQuery que existe en una aplicación de Angular. Al final nosotros es eso lo que vamos a hacer, integrar jQuery y su plugin, pero sin embargo adaptado a componentes de Angular. Esto nos va a ayudar muchísimo y también podemos hacer uso de jQuery dentro de nuestra aplicación de Angular. Efectivamente sí, pero no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a utilizar propiedades ya propias de Angular como directivas, podemos utilizar pipes, podemos hacer configuraciones y al final todo va a ser como si fuera un componente, que de hecho nosotros lo vamos a meter como una directiva, pero ya iremos viendo cómo es que podemos hacer esto. Este es el paquete que hay que usar. Sin embargo, para poder utilizar esto hay que generar nuestra aplicación de Angular. Entonces, para generar nuestra aplicación de Angular, primero hay que instalar Angular. Entonces, npm espacio install espacio -g de global y vamos a instalar el @angular barra CLI. Con esto nosotros vamos a instalar el CLI de Angular o la línea de comandos de Angular y con esto pues prácticamente enseguidita vamos a generar nuestra aplicación, ¿ok? Entonces vamos a esperar a que esto se instale. Bien, ya casi termina. Y listo. Ahora sí. Y listo. También ya actualicé el paquete de npm y el de yarn por si acaso y listo. Ahora, vamos a hacer un cd desktop para ir al escritorio y vamos a hacer un ng-new y vamos a ponerle tablas, por ejemplo. Simplemente es para darle un nombre pues sí, al proyecto. Vamos a esperar porque el ng-new lo que va a hacer es crearnos el proyecto propiamente de Angular. Entonces vamos a esperar un segundito. Me pregunta si le quiero agregar routing, le digo que no, no lo necesito. Sintaxis de CSS básica. Esto está empezando a crear lo que es mi aplicación. Y vamos a esperar un momento. Un momento. Mientras nosotros ya tenemos por aquí el proyecto creado y lo que puedo hacer es ir abriéndolo en Visual Studio Code. Entonces vamos a abrir esto en VS Code. Simplemente tomo el proyecto de tablas y lo voy a arrastrar dentro de mi editor de código. Entonces lo arrastro, lo suelto. Esperamos a que esto abra nuestra instancia de VS Code. Ok. Vamos a arrastrar y soltar. Y esto ya abrió mi proyecto. Sigue instalando los módulos, eso está bien. Aquí le digo que autorizo que esto sea usado y listo. Bueno, aquí los node modules se siguen creando y demás. Si yo abro dentro de la carpeta src, la carpeta app y cualquier componente de Angular, por ejemplo el app component, aquí me dice que hay algo que me recomiendan utilizar, que es el Angular Language Service. Esto es una extensión que, bueno, hace que Angular funcione de mejor manera en VS Code. La vamos a instalar, puede tomar un ratito. Entonces, pues bueno, una vez que esto se termine de instalar junto con las dependencias, pues ahora sí continuamos. Y muy bien, ya se instaló esto, ya se instaló la extensión de Angular en VS Code. Ahora sí podemos pasar primero a hacer un, bueno, voy a limpiar aquí CLS
y lo que voy a hacer es un ng-serve para levantar mi aplicación. Entonces vamos a levantar una aplicación de Angular y, claro, cd tablas, y entonces sí, puedo hacer un ng-serve porque aquí sí está la aplicación. Con esto pues prácticamente deberíamos poder servir mi aplicación sin ningún problema, ¿ok? Bueno, levantar el servicio de Angular y empezar a trabajar con él. Entonces vamos a esperar. Y listo, aquí ya está generando la aplicación, ¿ok? Bueno, ya está compilando la aplicación para empezar a servirla. Entonces vamos a esperar un momentico a que esto termine. Y mientras vamos a ver qué es lo que requiere hacer esto de los data tables. Primero, ¿qué es esto de los data tables? Bueno, el data table no es más que si nosotros tenemos, por ejemplo, varios datos, por ejemplo, si nosotros tenemos una tabla con 100 registros, evidentemente esto se da muchísimo ya en un backend real, o bueno, en una aplicación real. Tenemos primero un registro, luego 10, luego 100, luego 1000 y así empieza a crecer mucho. Si nosotros metemos una tabla tal cual, literalmente lo que va a pasar es que se van a ir listando uno tras otro, tras otro, tras otro, y va a ser un cuento de nunca acabar. Los data tables no es más que un plugin que es bastante utilizado. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos agrega. Nos permite ver el número total de entradas y, por ejemplo, si por defecto vienen en 10, pero podemos cambiar a 25 entradas, 50 entradas, 100 entradas, y esto además trae una paginación automáticamente. Por ejemplo, esta de 10 hace ahora sí que trae toda la información. Si hay 1000 registros, trae 1000, pero solo muestra los primeros 10 y me genera aquí automáticamente el número total de tabs que voy a utilizar. Por ejemplo, si le pico a 2, me genera el contenido, pero no hace una petición, simplemente genera el contenido. También nos permite tener este pequeño módulo de search o este pequeño módulo de búsquedas. Y por ejemplo, si yo busco algo que dice, por ejemplo, este nombre de aquí, que es Choc, aquí directamente hace el filtro. Por ejemplo, si filtro Skywalker, yo de Skywalker, aquí me lo filtra. Y esto utiliza el filtro general durante todos los campos. Ahora, estos data tables, les repito, es algo que es un plugin para jQuery. Sin embargo, nosotros dentro de Angular usamos Angular para no usar jQuery. Entonces, aquí ya me dio el localhost y el puerto. Vamos a abrir la aplicación aquí. Y listo. Bueno, esto me lo llevo para acá. La aplicación de Angular aquí la dejo abierta. Esto ya es mi aplicación de Angular como tal. Y les repito, por ejemplo, aquí en los data tables, esto es el data table. Por eso es tan importante usarlo, porque esto es muy utilizado, por ejemplo, en aplicaciones tradicionales de PHP, por ejemplo. También, estos pequeños filtros de aquí nos permiten ir colocando qué va primero, qué va después, ordenar automáticamente, y toda esta lógica ya viene incrustada en este plugin. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos agregar los data tables a nuestras aplicaciones de Angular? Bueno, es muy fácil. Si nosotros vamos al Get Starter, vamos a ver que tenemos dos opciones. Primero, si estamos utilizando el Angular CLI a partir de la versión 9, en mi caso yo estoy utilizando la más reciente, que debe ser la versión 13 punto y algo, ¿ok? A día de hoy. Pero si ustedes están utilizando la versión 9 en adelante, tal cual, ustedes pueden hacer esto. Tienen que saber qué versión del Angular CLI están usando, pero con que sea mayor a la 9, con eso es más que suficiente. En caso de que no sea la versión 9, tendrían que hacer la instalación manual. ¿Cuál es esa? Pues literalmente hacer esto de aquí. Simplemente es copiar estos comandos e irlos ejecutando uno a uno. Pero para hacerlo automáticamente, toda esta configuración ya no la vamos a hacer nosotros. Vamos a dejar que el Angular CLI lo haga por sí mismo, ¿ok?
porque además de hacer esto, el Angular CLI también me va a agregar esto al Angular.json y va a hacer la importación automáticamente a nuestro módulo principal. Entonces, con esto, nosotros lo que vamos a hacer es agregar esto. Entonces, ng add espacio Angular menos data tables. Si ustedes quieren utilizar versiones distintas, pueden venir aquí y darle clic a esto, a la página de GitHub, pero personalmente les recomendaría hacerlo de esta manera. Entonces, ¿cómo es que yo voy a hacer eso? Bueno, primero que nada, vamos aquí a nuestra aplicación de Angular. De hecho, esto lo voy a aventar a la otra pantalla y listo. Y dentro de nuestra aplicación de Angular vamos a borrar todo lo que está en el app component.html, ¿ok? Y lo único que voy a hacer aquí es agregar una tabla. Vamos a ponerle un th que diga nombre, apellido, y le vamos a poner edad, por ejemplo. Pero, sin embargo, para yo poder utilizar todas estas, necesito un table row. Entonces, table row y los thead. Y ahora, tr, otro table row. Y vamos a agregar campos. Por ejemplo, nombre, vamos a ponerle Jirsis, apellido Serrano. Y en edad vamos a ponerle 21. Y esto vamos a replicarlo unas 3 veces, ¿ok? 1, 2, 3. Y aquí en lugar de poner esto, vamos a ponerle Juan Pérez, edad 33, por ejemplo. Luis Hernández y edad 55. Y vamos a poner, por ejemplo, María Díaz, y le vamos a poner edad 25, por ejemplo. Grabo los cambios y con esto, si yo regreso a mi aplicación, van a notar que la tabla, para empezar, no tiene estilos. Esto nosotros tendríamos que crearle estilos, tendríamos que crearle pues prácticamente todo, porque tendríamos que agregar primero estilos a la tabla. Tenemos que crear los filtros, las paginaciones y cosas que no son tan sencillas. Por eso es que utilizamos este tipo de librerías. Ahora, para integrar esta librería, nuevamente, simplemente abrimos, bueno, voy a detener el servicio porque esto va a modificar ciertos archivos que me van a pedir que baje y vuelva a levantar la aplicación. Entonces lo bajo directamente y vamos a escribir ng espacio add de agregar el paquete de Angular-data tables. Ojo, esto termina no con data table, sino con data tables, S al final, ¿ok? El paquete lleva una S al final. Entonces, con esto, nosotros lo que estamos haciendo es ya instalar y configurar, o bueno, dejar que el Angular CLI autoconfigure el paquete, ¿ok? Vamos a esperar un momento a que esto empiece a descargar el paquete, porque eso es lo primero que va a hacer. Va a descargar el paquete, va a empezar a descargar absolutamente todo. Y fíjense, aquí dice el paquete de Angular Data Tables en su versión 13.0.1 se va a instalar y ejecutar. ¿Quieres proceder? Sí. Eso de la ejecución es de que esto va a instalar la librería de jQuery, de los data tables, va a instalar el paquete que maneja Angular con esto, va a instalar los tipos de jQuery, los tipos del data table, que son tipos que necesita. Y fíjense, por ejemplo, aquí me pregunta si quiero utilizar una librería de estilos o utilizar pues los estilos del data table por defecto. Podemos seleccionar los data tables o podemos seleccionar cualquier librería de estilos desde Bootstrap 3 hasta el 5, que es el más reciente. Generalmente esto ya ustedes van a manejar alguna librería de estilos
En caso de que no pueden integrar Bootstrap 5 desde aquí, lo va a configurar, pero en mi caso voy a ponerle Data Table a secas. Y fíjense, esto ya agregó jQuery, Data Table DTO, DT, que estas tres librerías son como tal las que se necesitan, y estos son los tipos para TypeScript. Ya aquí está agregando el core de jQuery dentro del Angular.json, el core del data table dentro igual del Angular.json y los estilos del data table igual al Angular.json. Dice que ya se instalaron los paquetes, como ven es muy rápido. Lo único que vamos a hacer es en gserv nuevamente, enter, y con esto nosotros ya vamos a servir nuestra aplicación nuevamente, pero ya utilizando los data table. Esto les digo, si ustedes lo van a hacer manualmente, tienen que ejecutar primero estos comandos de aquí, que son las dependencias que se instalaron. Luego tienen que configurar los estilos que ustedes agregaron, que en este caso serían estos de aquí, los scripts, que es tanto el jQuery como tal, como el data table, lo que hace que funcionen las paginaciones y demás. Y al final tendríamos que agregar el data table module dentro de nuestros módulos donde los vayamos a usar, cosa que pues eso último sí lo tendríamos que hacer. Ahorita van a ver por qué, pero bueno, vamos a esperar un momento. Primero, esto lo que va a necesitar es que terminemos de agregar ciertas cositas, ¿ok? Todavía no termina de configurarse esto. Si nosotros vamos a esperar un momentito a que esto se termine de levantar. Emitiendo y listo. Ya está sirviéndose mi aplicación de Angular. Ahora, si yo recargo, van a ver que las tablas siguen viéndose exactamente igual. Y van a decir, entonces, ¿para qué instalé lo que es el paquete de los data tables? Como yo les mostré hace un momento, si nosotros vamos al app module, este módulo debería estar importando lo que es el data table. Sin embargo, no lo está haciendo. Esa importación la podemos ver en la documentación que está aquí. Lo único que vamos a hacer es importar el Data Tables Module desde Angular-Data Tables. ¿Dónde lo vamos a importar? Bueno, en las importaciones. Entonces vamos a hacer esa configuración. Vamos a la parte de las importaciones y después del Browser Module vamos a ponerle Data Table Module. Si no estoy mal, es el Data Tables. Esto es importante, Module. Sin embargo, bueno, puede que la importación se haga, puede que no. En caso de que no se haga, pues hay que importarlo nosotros. Import from, ¿y desde dónde? Desde Angular Data Tables. ¿Y qué vamos a importar? Bueno, los Data Tables Module. Con esto nosotros ya estamos integrando el módulo que nos expone esta librería a nosotros. En mi curso de Angular ya vimos cómo es que funciona el diseño basándonos en módulos. En este caso yo no voy a hablar más al respecto porque ya sabemos cómo se hace. Sin embargo, cuando yo vengo y recargo mi aplicación, van a ver que esto literalmente no hace nada. Y no hace nada por un simple hecho. A pesar de que yo efectivamente ya tengo el módulo, no le estoy diciendo a Angular que esta tabla utilice el data table. ¿Cómo es que nosotros utilizamos data table? Bueno, muy simple. En lo que vendría a ser nuestra tabla, nuestra table, nuestro componente de, bueno, la tabla donde queremos ponerlo, hay que ponerle data table, que es una pequeña directiva. Esa pequeña directiva lo que me va a hacer es brindarme ahora esa configuración. Si nosotros venimos al Get Starter, vamos a ver que enseguidita tenemos algo llamado, o una sección llamada Basic Examples. En estos Basic Examples tenemos el Zero Configuration. Lo que nosotros queremos es este estilo. Ahora, ¿cómo lo logramos? Pues fácil.
primero necesitamos lo que vendría a ser esta directiva que les repito es data table, y también hay que agregarle estas clasecitas que es row border y hover. Estas clasecitas en principio pueden directamente jalarlas así. Esto debería venir sobre todo de Bootstrap. Si nosotros guardamos y volvemos a nuestra aplicación, vamos a recargarla y como pueden ver todavía no agrega nada. Esto puede venir a ser por dos cosas. La primera es porque todavía no está reconociendo algo, porque tengo algún error de sintaxis, o simplemente porque esto no está reconociendo todavía la importación del módulo. Eso ya vimos también por qué puede llegar a pasar. Ahora, la directiva aquí, vamos a ver que esté bien escrita, data table. Grabo los cambios, vuelvo aquí, dice que ya se compiló. Vamos a recargar. Y bueno, como todavía no se compila, simplemente ng-serve, ¿ok? Bajo y vuelvo a subir la aplicación. Esperamos un momento. Ahora, una vez que ya trajimos pues prácticamente el data table, también tenemos que hacerle algo, y es que hay que respetar la semántica, ¿ok? ¿A qué me refiero con respetar la semántica? Para que el data table funcione, no podemos meter directamente el tr, th, tr, td, bla, bla, bla. En teoría sí podemos. De hecho, estas clases las voy a remover de momento porque no tengo Bootstrap. Entonces, ¿a qué me refiero con que tenemos que respetar la semántica? Por ejemplo, esto es válido a nivel de HTML, pero a nivel semántico lo correcto es colocar un tgeat, una etiqueta tgeat, y dentro poner los títulos, que serían en este caso el tr con los th, ¿ok? Si yo vuelvo a mi aplicación, esto todavía no reconoce el data table. ¿Por qué? Porque además de eso, el resto pues sí, de TRs tendrían que ser un tbody, que es el cuerpo de mi tabla, el table body. Una vez que yo ya respeto esa semántica, ¡pum! Por arte de magia, aquí aparece todo esto. Esta es información ya con el formato de los data table. Y fíjense, automáticamente esto ya se está filtrando. Por ejemplo, me aparecen los títulos, yo puedo utilizar estos pequeños selectores, tengo los apellidos para ir formateando y listando en orden alfabético si yo quiero, o simplemente por números. Puedo poner ejemplo, filtrar por edades o así. Ahora yo aquí puedo ponerle que busque a Serrano, que es mi apellido, y automáticamente lo hace. Ahora, si yo tuviera los suficientes registros, por ejemplo, voy a copiar todos estos registros y vamos a duplicarlos un par de veces. Fíjense, yo recargo la aplicación, bueno, se recarga automáticamente y el número total de registros son 16. Aquí me dice mostrando 1 de 10, bueno, del 1 al 10 sobre 16. Aquí automáticamente se me agrega el segundo selector. Si yo le pico en Next, se viene a la siguiente página. Preview se viene a la anterior. Y si yo le pico, por ejemplo, a la página 2, a la página 1, automáticamente también se hace esa información, o bueno, se busca esta información. Si yo quito la directiva del data table, que es esta, grabo los cambios y vuelvo a mi aplicación de Angular, fíjense que todo eso deja de filtrarse y aquí aparece todo sin ningún orden, sin absolutamente nada. Tal cual, así como yo lo tengo. Entonces, para que aparezca esta data table, hay que agregarle a todos los table que nosotros queremos aplicarle esta directiva. ¿Por qué? Porque hay veces que hay tablas a las que no queremos aplicarles este filtro, pero a las que sí, simplemente así se las agregamos y no pasa nada. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer otra cosita más interesante, porque nosotros podemos decir, ok, esto es lo que yo quiero, pero hay un filtro que existe
donde por ejemplo yo puedo ir al principio y al final, que son las opciones de las data tables. Para esas opciones nosotros podemos activarlas sin ningún problema. Sin embargo, pues sí tendríamos que asignarlas con otra directiva. Esta directiva es muy simple. Simplemente después del data table vamos a poner dt de data table y vamos a ponerle en mayúsculas options igual a dt options. Sin embargo, para yo poder mandar esta información sin que aquí me marque un error, porque aquí directamente me está marcando un error, tengo que hacer lo siguiente. Vamos a mandarlo esto como un data binding. Simplemente abro y cierro un par de corchetes y con esto, ahora sí, yo vuelvo a mi aplicación y esto en principio debería aplicar dicho filtro. Sin embargo, fíjense, dice que la propiedad DTOptions no existe en el tipo AppComponent. Dice que esto de aquí no está definido tal cual. ¿Cómo es que yo puedo definir esta propiedad? Bueno, simplemente hay que definirla dentro del componente de TypeScript. Y para ello, si yo vengo al componente TypeScript, fíjense, yo tengo la parte de la AppRoot y demás. Para yo poder hacer esto, simplemente hay que hacer un dt de data table options igual a, y a esto hay que asignarle primero, vamos a asignarle lo que sería, ¿cómo se llama esto? Las opciones. Entonces vamos a agregarle un objeto vacío. Sin embargo, si yo le agrego así un objeto vacío, esto ya me lo reconoce y no me da ningún tipo de error. Sin embargo, tampoco entiende cuáles son las configuraciones. No entiende qué tanto es lo que quiero hacer. ¿Cómo es que yo puedo llamar esto? Bueno, simplemente hay que llamar o hay que asignar el tipo de dato de DataTables.options. Si no estoy mal, si son options, no, perdón, son settings o configuraciones. Ahí está, DataTables.settings. Esto está disponible en mi componente porque esto es algo que estoy proviendo desde el módulo. Entonces, ya que agregué las configuraciones, yo puedo hacer muchas otras cositas. ¿Qué cositas puedo hacerle a esto? Bueno, muy simple. Por ejemplo, yo aquí puedo pasarle ciertas configuraciones como lo son. Primero, vamos a llamar el ng on init, que es mi propiedad inicial. Entonces, lo que les decía, el ng on init simplemente hay que importarlo. ng on, perdón, es el on init. Y para esto, ahora sí, ng on init, vamos a implementar esta interfaz, implements on init, para darle esta fase del ciclo de vida de Angular. Y ahora sí, cada que inicialice, yo puedo poner this.dtOptions es igual a un objeto vacío. Y este objeto vacío, como tiene estas, pues sí, es del tipo DataTableSettings o es del tipo, pues ahora sí que de configuraciones. Estas son todas las configuraciones que yo le puedo dar a literalmente mi data table. Todas estas las pueden ir investigando poco a poco, pero por ejemplo, podemos poner el language, dos puntos, y puedo ponerle con que el lenguaje sea español-mx, por ejemplo. Es mx. Sin embargo, aquí dice que esto no es asignable al tipo language settings.
Ok. Para yo poder utilizar esto, tengo que pasarle ese tipo. Entonces, por ejemplo, una configuración muy normal para sitios en español es que utilicen los data tables en español. ¿Cómo es que lo podemos hacer? Por ejemplo, en las opciones mando el lenguaje, abro y cierro un objeto, y si yo pulso control espacio o command espacio en el caso de Mac, pues van a ver que aquí hay varias, gracias al IntelliSense de TypeScript, hay varias propiedades. Simplemente basta con ponerle el URL, dos puntos, y entonces aquí sí mandar esta dirección que existe, ¿ok? Esta dirección no es más que de un cdn.datatables.net. Es de un plugin que ellos escribieron que es justamente para traducir al español. Grabo los cambios aquí, vuelvo a mi aplicación y en un principio esto tendría que enviar o mostrarme el data table en español, y de hecho sí lo hace. Dice mostrar 10, 20, 50 y 100 registros. Ahora, ya en lugar de decir search, dice buscar. Aquí también el texto dice mostrando registros del 1 al 10 en un total de 16, y dice anterior, siguiente. Por ejemplo, en este caso sí utiliza esta configuración. Por ejemplo, otra configuración que podríamos hacer es que saliendo del language podemos ponerle el paging type, que es el paging type o el tipo de pues sí, de paginación, y aquí pasarle la palabra full-numbers. Con el full numbers lo que vamos a hacer es que prácticamente todos los números van a aparecer aquí, porque llega un punto en donde eso no debería aparecer, no deben aparecer todos, porque se puede amontonar mucho. Pero con esto podemos hacerlo, y por ejemplo, aparecen estas dos nuevas opciones. Puedo ir hasta el primero o hasta el último. También puedo siguiente o anterior, o seleccionar según los números aquí. Este es otro tipo de opción que podemos pasarle a los data tables. Y les digo, las opciones son tal cual los de la librería Data Table de jQuery. Sin embargo, pues bueno, como sé que muchos no conocen esta librería, bueno, toda la documentación que hay para esa librería la pueden aplicar aquí sin ningún problema. Aquí es donde se pone interesante el tema, porque van a decirme, ¿y qué pasa cuando quiero hacer una petición HTTP? Porque entonces sí es donde se pone divertido el asunto. Porque, como pueden ver, si yo vengo aquí y trato de hacer una petición HTTP, necesitaría primero que nada un servicio que se suscriba, que haga todo de forma manual, y directamente ir aquí haciendo un ng-for, por ejemplo, para que empiece a generar. Por ejemplo, vamos a utilizar una pequeña API que es JSON Placeholder. JSON Placeholder, que es esta paginita de aquí. De hecho, vamos hacia acá. Un momento. Y aquí está. Esta es la página. Esto es una API una API pública tal cual, que utiliza varias cositas. Dentro del JSON Placeholder yo puedo hacer una fetch, o bueno, utilizar el fetch API. Esto va a ser un típico, por ejemplo, puedo llamar una lista de to-dos, puedo llamar, por ejemplo, una lista de usuarios, de fotos, de comentarios, de post. Por ejemplo, vamos a utilizar este de comentarios, que son 500 comentarios. Si yo le doy clic aquí o control clic, van a ver que esta es la URL hacia este endpoint, y este endpoint tiene varias cosas. Primero, tiene una propiedad ID, el nombre de quien hizo el post, el email y el cuerpo. Esto como tal del body es como tal el mensaje. Estos son los datos que yo quiero, pero estos datos yo los tengo que sacar vía HTTP, y para hacer eso pues necesito pues prácticamente hacer todo yo mismo. Entonces,
puedo utilizar dos cositas aquí. O puedo copiarme toda la respuesta de esta API y utilizarla, o puedo directamente utilizar una propiedad llamada Ajax. ¿Cómo es que voy a utilizar Ajax? Bueno, primero que nada, lo que voy a hacer es quitar todo esto. Simplemente voy a quitar todo el contenido de la tabla, porque ese contenido se va a generar automáticamente, ¿ok? Utilizando peticiones HTTP manejadas por Ajax desde lo que vendría a ser jQuery. Pero esto nosotros no lo vamos a hacer. Esto el data table lo va a hacer por sí solo. Si yo vuelvo a mi aplicación, como pueden ver, esto está vacío, porque literalmente tiene que estar vacío. No hay absolutamente nada dentro de esta página. Lo que yo necesito es con esto de aquí, simplemente voy a irme a lo que es mi parte de TypeScript y dentro de las DT options, por eso es que esto se manda dentro del ng-init, porque esto va a ser una petición HTTP, vamos a utilizar la propiedad Ajax. Y con Ajax simplemente mando la URL de mi endpoint. Puede ser una URL externa o puede ser una URL en local. Por ejemplo, si aquí ustedes tienen endpoints escritos en PHP, que sería raro, pero puedes pasar, pueden utilizarlo. Ahora, no solo basta con el endpoint, porque el endpoint, ok, aquí está, este endpoint funciona, ok, yo estoy de acuerdo con que este endpoint funciona. Sin embargo, no es todo lo que necesito. Esta tabla todavía no sabe cómo estructurar dicha información. Necesito, ahora sí, empezar a meter las columnas, las filas, todo. Entonces, ¿cómo es que lo voy a hacer? Si nosotros vemos la petición HTTP, así tal cual, vamos a notar que yo necesito varios campos. Primero, el ID, que no le voy a poner ID, pero para poderlo utilizar, voy a utilizar la propiedad columns, dos puntos, abro y cierro llaves, y aquí, coma. Ahora, en lugar de abrir y cerrar llaves, abro un arreglo. Y dentro de este arreglo, ahora sí, vamos a poner la primer columna. La primera columna va a tener primero la propiedad title, que es el nombre de la columna, tal cual. Y ese nombre, ok, esto vamos a dejarlo fuera de un momento. Y aquí está. Este title, tal cual, me va a pedir qué nombre le voy a dar. Por ejemplo, aquí simplemente le voy a poner un asterisco. Y ahora me va a pedir la data. ¿Cuál es la data que le voy a mandar? Bueno, ¿cómo se llama el campo que yo voy a jalar? El campo en este caso se llama ID. ¿Por qué? Porque así viene de la API. Si yo grabo los cambios, esto tal cual me lo está reconociendo y me lo va a reconocer completamente sin problemas, ¿ok? Voy a decirle que esto lo formateé con Prettier. Con razón no me estaba formateando nada, pero bueno, vamos a esperar un momento. Ahí está. Si yo grabo los cambios y vuelvo a mi aplicación, esto en un principio ya debería empezar a reconocer toda esa información. Y ahorita van a notar que esto tarda un poco. Es normal que tarde, no se preocupen. No pasa nada, no es malo. Simplemente aquí me está diciendo que como esto es una petición Ajax, para empezar está cargando la información. De momento dice que son 0 registros en total hasta el momento, porque sigue cargando la información. Tal vez 500 registros sí sea bastantito, posiblemente sí lo es. Entonces vamos a esperar un momento que esto termine. Entonces vamos a seguir con esto. Y para ello, bueno, el siguiente va a ser el name. Entonces vamos a ponerle aquí como title a otro objeto, nombre, coma, y la data va a ser la propiedad con el nombre de name. Esto sí viene así tal cual de la API y podemos copiar y pegar esto dos veces más para jalar el email, que sería aquí correo. La data va a ser el email. Y por último,
el body, que sería la última propiedad, pero aquí no la vamos a llamar body, sino vamos a llamarla comentario. Grabo los cambios, vuelvo a mi aplicación y esto en un principio debería jalar por petición HTTP lo que sería pues toda esta información. Ahora, si yo veo el endpoint y le pongo comments.json, esto en teoría debería jalar esta información. Sin embargo, pues no. Vamos a esperar aquí un momento. Ahora, como yo les decía, esto puede llegar a ser un poquito más complicado. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos lo que es la respuesta tal cual de esta API, vamos a notar que esto es literalmente un arreglo y esto regresa un objeto y demás, ¿ok? Puedo copiar absolutamente todo, control C, y vamos aquí a crearnos un archivito más que sea, por ejemplo, data.json, ¿ok? Este archivo data.json yo puedo pegarlo tal cual, grabo los cambios y en un principio esto no debería ser un archivo erróneo respecto a lo que sería pues peticiones HTTP, ¿ok? Bueno, un archivo JSON erróneo. Esto en un principio es un archivo completamente válido que si yo vengo y le hago en lugar de Ajax ponerle .data.json, esto en un principio tiene que jalar toda la información de ese archivo. Si yo regreso aquí, esto como pueden ver dice, me da un error de Ajax que dice table id igual a data table 0 es un Ajax error. Para más información busca en esta página. Pero si yo recargo, esto me va a seguir marcando el mismo error. ¿Por qué? Porque para que esto, la estructura de esto funcione bien, primero tengo que tener un objeto. Este objeto tiene que tener la propiedad data en formato JSON y ahora sí, toda esa información. Si no tiene esta estructura para empezar, lo más seguro es que el data table falle, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que yo puedo cambiar toda esta parte? Y un momento. Data.json. Vamos a ver si así ya lo carga bien. Sigue marcándome el mismo error. Vamos a ver si aquí encontramos un poquito más. Pero en fin. Esto, como pueden ver, para empezar, a nivel de jQuery, esto me puede llegar a dar algún error. Sobre todo tener una API que tenga esta estructura puede llegar a ser complejo y demás. Esto de manejarlo de esta forma con Ajax puede que sea un poco no la mejor manera. Sin embargo, como yo les decía, hay una forma de hacer las cosas bien. En este caso es un TGA, TR y aquí ahora sí TH. Vamos a poner esto y vamos a ponerle nombre, correo y vamos a ponerle comentario, ¿ok? Y esta última sale sobrando, que son la estructura que utilizamos. Ahora vamos a ponerle un tbody a nuestro objeto table row y este table row ahora sí va a tener un td, que este td, bueno, como tal, vamos a pegar td, que serían 4 veces los 4 elementos que yo quiero extraer. Ahora, ¿cómo puedo extraer todo esto? Nosotros podemos hacer o usar un servicio. Sí, podemos usar un servicio, pero en este caso yo no voy a usar un servicio, simplemente me voy a crear aquí un constructor y le voy a inyectar directamente de forma private http client 2 puntos de tipo
HTTP client. Esto recuerden que hay que importarlo de Angular, entonces @Angular /common /HTTP, y aquí simplemente hay que ponerle que esto es el HTTP client y listo. Con esto en un principio ya deberíamos poder utilizar el cliente HTTP. Como pueden ver, esto a nivel de data table sigue funcionando aparentemente igual. Sin embargo, aquí no me está reconociendo el HTTP client. Eso está bien porque en el app module lo que necesito también es agregar el módulo. Entonces, HTTP client module. Ahí está. El client module. Y con el módulo importado grabo los cambios, vuelvo a mi aplicación y ahora sí debería funcionar todo bien. Efectivamente ya funciona todo normal. Lo que tenemos que hacer pues ahora sí es hacer la petición HTTP. Estas these options funcionan normal, esas se van a quedar porque son configuraciones que yo quiero. Pero ahora lo que voy a hacer es this.http client.get. .get. Este get literalmente va a ser hacia el endpoint que yo estoy pidiendo aquí, que es este de los comentarios. ¿Ok? Get, pego, y si ahora yo vengo a mi aplicación y busco esto, o bueno, abro la consola de desarrollo, esta consola no me va a decir nada porque literalmente pues no estoy pidiendo nada. Sin embargo, aquí, una vez que suscriba esta petición, y cómo lo voy a hacer, pues fácil, simplemente le voy a poner .subscribe. Esto me va a dar primero la data, y esta data basta con que yo le haga un console log de la data para poder ver qué información trae esta petición HTTP. Si nosotros revisamos la respuesta de la petición, una vez que hace el subscribe, fíjense, son 500 elementos y todos estos elementos traen el post ID, el nombre, bla, bla, bla. Todo eso. Entonces yo aquí puedo colocar una data de tipo any, punto y coma, de tipo any. Le puedo decir que esto es un arreglo de lo que sea, tal cual, un arreglo de any, y su valor por defecto es un arreglo vacío, así. Y esto es completamente válido. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a llamar a this.data y decirle que esto es igual a la data, tal cual. Esto es algo válido, y aquí me está diciendo que el objeto es de tipo ok. Puede ser asignable un tipo any, pero no un arreglo de any. Entonces vamos a decirle que es de tipo any, no un arreglo de any, sino solo any, y this.data es igual a la data. Lo que estoy haciendo es que esa propiedad data vale lo que esto. Y ahora sí, lo único que tendría que hacer es que en este table row vamos a hacer un ng_for, propiedad ng_for, y vamos a ponerle let, vamos a ponerle comentario as data. Porque vamos a colocar el comentario de la data, perdón, no as, es of data, para que así ya todos los comentarios les los pueda asignar aquí directamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues primero, comentario.id. Voy a copiar y pegar esto varias veces. Y ahora la propiedad es name, email y
si no estoy mal, la última es body. Entonces, punto body. Grabo los cambios así con esta estructura. Lo que yo estoy haciendo es recorrer el arreglo e ir pues pintando toda esa información. Ahora, fíjense que aquí me está marcando un error que dice ningún dato disponible en esta tabla. Ok. Esto me lo está marcando así porque me hace falta colocar un tipo, o bueno, me hace falta colocarle aquí algo que me va a permitir a mí ir asignando uno a uno estos elementos. ¿Qué es lo que tengo que agregar aquí? Bueno, si nosotros vamos a la parte de TypeScript, además de todo esto, yo necesito algo llamado DataTable Trigger. Y esto va a ser de tipo subject, ¿ok? De tipo subject, y esto es un any. Ahora, el tipo subject lo estoy importando de RxJS y también para poder utilizarlo vamos a importar por defecto un complemento de Rx que es RxJS diagonal add diagonal operator diagonal map. Grabo los cambios y este complemento debería ser suficiente. Ahora, este data trigger, lo que voy a necesitar es instanciarlo. Entonces, new subject de tipo any, abro y cierro paréntesis. Y con esto yo ya estoy creando mi instancia de este trigger, ¿ok? Y ahora sí, una vez que yo hago esto de suscribir la data, lo que voy a hacer es que this.data es igual a la data y además this.dtTrigger.next. Con esto yo voy a decirle o voy a indicarle que tiene la capacidad de ir avanzando al siguiente, al siguiente, al siguiente, ¿ok? Sin ningún problema. Entonces, ya tengo este data trigger next. Y bien, para continuar con esta parte, simplemente hay que implementar también el onDestroy. Vamos a poner coma onDestroy y hay que implementar esa, pues ese método ng onDestroy. ¿Ok? Y lo único que voy a hacer es que this.dataTrigger. Unsubscribe, y con esto en teoría ya tendríamos la desuscripción de esta partecita, ¿ok? Data trigger, todo esto está bien. No me hace falta nada más, si no estoy mal, no. Ok, data trigger de tipo subject. Esto es un any y aquí me pide una configuración. Por defecto simplemente le puedo mandar un objeto vacío de momento. Vamos a verificar, o bueno, vamos a volver. Y fíjense, si yo vuelvo aquí, todo esto aparece con un montón de registros. Si yo lo filtro, aparece todo, bueno, desaparece, mejor dicho, toda la información, porque sí le está jalando, pero el data trigger, pues en algún momento pierde esa información. Entonces, vamos a volver aquí
y lo único que voy a hacer es, además de agregar el DT Options, vamos a agregar también el DT Trigger y vamos a ponerle DT Trigger. Grabo los cambios, vuelvo a mi aplicación y en teoría ahora sí ya debería ser suficiente para no tener absolutamente toda esa información. De hecho, vamos a recargar aquí. Estoy viendo que todo esto ya se perdió. Entonces vamos a volver aquí en el Next. Simplemente voy a quitar todo eso. Vuelvo. Y aquí me pide un value. Entonces puedo pasarle la data. A ver si de esta forma ya me lo reconoce bien. Y efectivamente aquí está. Lo único que hay que pasarle al next es el próximo valor. En este caso va a ser el próximo elemento. Si este response fuera un response.data. Lo que sea, es lo que le van a pasar aquí. Y como pueden ver, como yo estoy mandando la data, ahora sí, primer elemento al décimo elemento. Si cambio esto, aquí me aparecen 500 elementos. Aquí yo tengo, por ejemplo, el nombre. Puedo aquí también listarlos por orden, simplemente ir filtrando aquí y como pueden ver este es el texto y aquí está el data table 2, 3, 4, 5. Una vez que llego al 5 desaparecen aquí varios valores y aparece 6, 7, 8. Puedo regresar al primero, puedo ir hasta el 50 que es el último sin ningún problema, el 47, preview. Aquí me aparece a partir de cuál número hasta cuál número es donde aparece todo esto, entre pues muchas otras cosas. Como pueden ver, esto es pues prácticamente toda la configuración que yo estoy mandando. Esto es prácticamente toda la configuración que necesito para utilizar pues mi data table, por así decirlo. Y pues bueno, espero que les haya gustado este pequeño videito que es bastante largo. Ya vimos cómo es que podemos hacer esto. También la última importación del map en versiones anteriores por la versión de RxJS era necesario. Para esta versión específicamente que estamos utilizando, ya que Angular moderno, ahorita les digo, Angular 13.3 actualmente utiliza la versión de RX 7.5. Esta versión ya no necesita la importación del map como lo habíamos hecho. Esto ya internamente llama al map y demás, pero les repito, es importante que sepan cómo es que estamos manejando toda esta información, porque al final, pues sí es información que se ocupa, sí es información que se necesita. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este pequeño videíto que de pequeño no tiene nada. Creo que ha sido bastante largo, bastante completo respecto al data table, cómo es que se integra dentro de Angular. Fíjense la sintaxis tan limpia que me queda en el componente. Esto sí, me van a decir, esto es muchísimo código, tienen razón, pero esto se va a resumir. ¿Por qué? Porque para empezar, todo esto de aquí no debería estar ni siquiera aquí, esto debería ser un servicio. Aquí simplemente se llama el subscribe del servicio y listo. Pero por ejemplo, todo esto del constructor, el engine init, todo esto, toda esta configuración debería estar en otros lugares, que bueno, en mi curso de Angular yo ya cubrí cómo es que se desarrolla esta parte. Así que bueno, hasta esto, espero que les haya gustado todo esto, que no es poco el contenido, el tiempo que se dio. Y pues bueno, cualquier otra librería que quieran más o menos ir conociendo, esto es como un anexo al curso de Angular. Cualquier otra librería que quieran aprender sobre React, Angular, Vue, lo que sea, Svelte, pueden pedirlo. Y bueno, en caso de que no sea parte del curso o que sea candidato a un curso, pues podríamos seguirlo haciendo así en videos un poco largos. Espero les haya gustado y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.